Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿A quiénes tenemos por acá? Vamos a empezar nuestra transmisión sobre la parashá Shemot. Entonces, a ver si hay gente por aquí conectada. ¿Quiénes están conectados por aquí? Un segundito. Bueno, no alcanzo a ver aquí en esta plataforma. No veo muy bien quiénes están conectados. Pueden ir comentando, compartiendo el video con quien ustedes deseen en grupos. Y en 2 minuticos comenzamos efectivamente ya con nuestro estudio de la Parashá Shemot. Y como el título dice, revelando las joyas ocultas en nuestra parashá, también desde la perspectiva de la Hasidut, toda la enseñanza que trae la Hasidut sobre esto. Pero vamos a empezar abarcándolo primeramente desde el aspecto literal, desde Rashi. No sé si me escuchan bien, si hay algún problema con la transmisión. Esto se escucha bien. Veo el video un poco lento, un segundo. Ok. Bien, bueno, creo que me están escuchando. Bien. Bueno, en nuestra parashá Shemot, empezamos un nuevo libro, empezamos el libro Sefer Shemot, del libro de Shemot, que precisamente significa nombres, significa Shemot. Y Rashi hace al principio sobre el nombre de la parashá precisamente una aclaración o un tema de que los nombres precisamente muestran o denotan el aprecio o la particularidad de alguien. En este caso vamos a verlo con Moshe precisamente. Y Rashi, bueno, el Rebbe en esta sijá del Likutei Sijot, volumen 16, sijá número 3, viene a enfocarse en un versículo, el versículo número del capítulo 2, versículo 11 de nuestra parashá. Un segundo, voy a cerrar algunas aplicaciones para tener mejor rendimiento acá en la transmisión. Bien, estaba diciendo que en el capítulo 2, versículo 11 de nuestra parashá, Rashi viene a comentar algo muy interesante en lo que el Rebbe se va a centrar, a explicar algunas cosas. Cuando hablamos de Rashi, estamos hablando del Peshat, la parte literal precisamente de nuestra parashá, la que es una de las primeras cosas que empezamos a estudiar. Los niños también en las escuelas judías empiezan a estudiar todo lo que es la parte literal de la parashá. Y también el comentario de Rashi, que viene a aclarar precisamente lo literal. Sin embargo, el Rebbe, a pesar de que a veces, precisamente porque es literal, tenemos la idea de que es simple y a veces subestimamos, vemos precisamente como el Rebbe en esta sijá, en esta locución, nos hace notar las cosas que a veces pasamos por alto dentro del comentario de Rashi. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, que en el versículo 11 dice Baigdal Moshe, dice, realmente dice Vayehi Bayamin Aem Baigdal Moshe, dice, y sucedió que en estos días Moshe creció. Aquí en la traducción le ponen como Moshe se hizo grande, precisamente porque
es aquí donde ya digamos está un poco la interpretación de Rashi. Pero en el hebreo tenemos la palabra Baigdal, Baigdal, tal cual. Baigdal significa y creció. Y creció. Sin embargo, bueno, que viene a comentar Rashi aquí sobre este versículo, dice, Moshe se hizo grande. Dice Baigdal Moshe. ¿Acaso, dice Rashi, empieza con una pregunta, pero acaso la Torá no ha escrito ya que el niño creció en el versículo anterior? Entonces Rashi empieza con un cuestionamiento, con una aparente dificultad, cosa que no es muy común en Rashi, explica el Rebe. El Rebe generalmente, el Rashi generalmente viene a explicar, a acotar algo de lo literal y generalmente no trae interrogantes, no trae dificultades para que después va a resolver. O sea, encontramos aquí en este comentario una manera no habitual en la que Rashi habla. Aquí empieza a manera de interrogante. Dice, ¿y acaso no ha escrito la Torá ya en el versículo anterior que el niño creció, Baigdal Ayelet? Dice Rabí Judá, hijo de Rabí Ilai, dijo, la primera mención, o sea, cuando se menciona Baigdal, la primera vez se refiere a su estatura física, y la segunda mención, o sea, la de nuestro versículo, que es el versículo 11, Baigdal Moshe, viene a relacionarse con su grandeza, ya que el faraón lo nombró sobre toda su casa. Entonces, aparentemente aquí tenemos ya la respuesta, y ese es el punto dentro de lo que el Rashi aborda y dice, bueno, ¿por qué viene aquí nuevamente a decir creció Moshe? Si miramos el versículo 10 dice, justo empieza el versículo 10 diciendo, Baigdal Ayelet, y creció, el niño creció, y entonces ella lo llevó a la hija de Faraón. Bueno, antes de ese versículo, el versículo 10 tenemos el versículo 9 que dice, la hija del Faraón le dijo, llévate este niño y amamántalo para mí, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo amamantó. Y entonces empieza el versículo 10, dice, Baigdal Ayelet, y creció el niño, y entonces ella lo llevó a la hija del Faraón. Esta primera situación, aquí tenemos precisamente la expresión Baigdal, Ayelet, aquí dice, creció el niño. Sin embargo, en el versículo 11, nuevamente, o sea, justo el versículo que viene después, viene y dice Baigdal, dice Vayehi, Bayamin Aem, Baigdal Moshe. Y sucedió que en estos días creció Moshe. Hay una diferencia aquí en los dos versículos. En uno dice Baigdal Ayelet, o sea, creció el niño, y en el otro dice Baigdal Moshe. Ya en este caso sabemos que está hablando del mismo niño o de la misma persona, pero en este segundo caso, en este versículo siguiente, dice el nombre específico, y eso tiene una razón. Creció Moshe. Pero primeramente Rashi pregunta y dice Baigdal, o sea, otra vez aquí el tema de creció, si ya dijo en el versículo anterior que ya creció. Entonces, ¿por qué viene nuevamente en este versículo así a decirnos que creció? ¿Y si acaso no dijo la Torá en el versículo anterior Baigdal Ayelet, o sea, no creció el niño? Entonces, ¿por qué viene como a redundar aquí este asunto de que creció nuevamente? Y Rashi nos da una primera respuesta y dice, citando a Rabí Judá Barilai, dice, bueno, la razón de esto se debe a que la primera mención en el versículo 10 se refiere a un crecimiento literal, es decir, un crecimiento físico, y esta segunda mención se refiere a un crecimiento que tiene que ver con su grandeza, precisamente porque el faraón lo nombró jefe sobre su casa, lo nombró sobre toda su casa, dice aquí, sobre toda su casa. Esa es la primera interpretación que nos da Rashi, o el primer comentario. Lo raro es ver que Rashi comienza su explicación con una dificultad, con una pregunta. No es habitual en Rashi, eso explica el Rebe también. Sin embargo, el Rebe viene y cuestiona, digamos, o analiza más a profundidad a Rashi y dice, en verdad, parecería que no es necesario que Rashi venga a explicarnos esto, de que uno es el crecimiento literal, o sea, crecimiento físico, y el otro el crecimiento en cuanto a su grandeza, dice el Rebe. ¿Por qué? Porque si miramos el texto del versículo 10, dice, viene hablando de que la mujer la amamantó, o sea, su madre, la mamá de Moshe,
amamantó, y después dice el niño creció, y dice ahí se entiende que se está hablando de un momento en que se desteta, o sea, de que se deja de amamantar, ya empieza a crecer, y eso hay un crecimiento físico obviamente también. Entonces, y con respecto al tema de la grandeza, pues de eso también aprendemos de Isaac, cuando dice allá la para allá en otra circunstancia, en otro momento de la Torá, que Isaac precisamente creció, y ahí se habla precisamente de su grandeza en el lugar. Entonces Red aparentemente dice, no entiendo por qué Rashi viene a aclarar algo aquí, pues si esto ya se entiende del texto, del mismo texto de la Torá, de los mismos versículos, se entendería que en una pues todo, lo cual implica un crecimiento que va a empezar a crecer ya, y el otro momento se habla de un crecimiento en cuanto a sus cualidades, a su grandeza misma que Hashem le provee. Entonces dice, en pocas palabras, el Rebbe dice, no habría necesidad de aquí de que Rashi comente y nos aclare este punto de que son dos momentos de crecimiento. Entonces sobre esto el Rebbe tiene una dificultad, una pregunta. Dice, no parecería necesario traer esto. Además se hace muy extraño que Rashi comience de manera de pregunta. Entonces si aquí Rashi viene a aclarar el tema del crecimiento, entonces ya se sobreentendería con el texto de la parashá. ¿Ya? Esa es la primera pregunta, o bueno, uno de los cuestionamientos que trae Rebbe en la Sijá, que estoy tratando de resumir. ¿Ya? Y si la elucidación, dice, empieza Rebbe a decir acá, del versículo que dice, sucedió en aquellos días, Moshe creció, y al hacer esto está escrito y está puesto el versículo del niño Vayedal Ayelet, del niño creció, implica que el hecho de que Moshe creció fue en esos días. O sea, en un texto, en el versículo anterior está dicho Vayedal Ayelet, creció el niño, ya, y en el siguiente, en el versículo inmediatamente siguiente dice creció Moshe, ya. Pero ¿cómo empieza el versículo 11? Dice sucedió, dice Vayehi Vayamin Aem Vayagdal Moshe, sucedió que en aquellos días, en esos días, y dice el Rebbe, realmente a qué día se refiere, a los días también donde fue destetado Moshe, o sea, donde Moshe estaba todavía empezaba un proceso de crecimiento físico, pero si bien todavía seguía siendo un niño. Entonces dice el Rebbe, no parece lógico que entonces se le lleve a la casa de Paró, a Faraón, y entonces se le designe a él como jefe de la casa, como ministro de la casa, porque ¿cómo puede ser con un niño? Entonces aquí presenta otra dificultad. Hay que entender que la Sijot, que estos discursos hasídicos empiezan precisamente analizando o planteando interrogantes, y después empieza todo el proceso de elucidación, de traer respuestas, y en el momento el Rebbe tiene un interrogante con respecto a esta expresión de Rashi. Primeramente no parece ser necesario que Rashi explique este crecimiento tanto físico por un lado, y otro crecimiento en cuanto a su grandeza, lo que Hashem le permite ahora ser líder en la casa o ministro entre comillas de la casa de Paró. Ahora sí estoy viendo los comentarios, no sé qué pasaba con la plataforma. Por acá sí les veo ahorita, está la señora Alma Diego, Baruch Hashem, Nahara, Alberto, qué bueno verlos, me escuchan bien, Baruch Hashem, Jorge Tirado, saludos a todos, qué bueno, ahora sí les puedo ver, ahora sí me siento que estoy aquí acompañado. Entonces les decía, las sijot, las alocuciones que hacen los rebeín generalmente empiezan con preguntas, con interrogantes, y lo interesante de este tipo de alocución es precisamente que está cuestionando o empezando a cuestionar la literalidad que generalmente debe quedar clara con la explicación de Rashi. Ya, entonces, y a veces, como decíamos, cuando hablamos de literalidad, generalmente a veces puede pasar que una persona la pone un poco, pasa por alto y dice, voy a buscar qué dice el Midrash, voy a buscar qué dice la Gemara, voy a buscar qué dice de pronto la Hasidut, etcétera. Saludos, Hanna, bienvenida. Entonces, la persona, a veces tenemos la equivocación de lo literal tomado, entenderlo inmediatamente.
Entonces, según esta explicación de Rashi, dice, bueno, el versículo 10 dice Baigdal Ayelet y el versículo 11 dice Baigdal Moshe. En verdad, ¿por qué nos redunda esto aquí? Aparentemente, dice Rashi, porque está hablando de estos dos tipos de crecimiento. Un crecimiento físico, que es cuando fue destetado, porque dice que la mujer la amamantó, o sea, su mamá. Y en el versículo 11 estamos hablando ya de un crecimiento en cuanto al aspecto de jerarquía, en jerarquía de Moshe. Esa es la primera respuesta de Rashi. O eso es lo que dice Rashi, pues la explicación de la parte literal. Sin embargo, voy a estar repitiendo para hacer como un resumen de los cuestionamientos iniciales. Sin embargo, una mirada más profunda del texto trae preguntas. Y eso es lo que el Rebbe desarrolla en la primera parte de la Sijá. ¿Cómo qué? Miremos. Si miramos el texto, el versículo 10, versículo 9 termina diciendo, la mujer tomó al niño y lo amamantó. Versículo 10 empieza diciendo, el niño creció. Entonces, cuando el niño crece, el niño es destetado, ya deja de amamantar, empieza un proceso de crecimiento físico, y no solamente crecimiento físico, sino un crecimiento también intelectual. El niño empieza a incluso prepararse para una de Jinuj, de aprender lo que debe aprender, etcétera. Entonces aquí dice el Rebbe, si entendemos esto de que está siendo amamantado y que ahora el niño crece, pues no veo por qué me tiene Rashi que hablar de un crecimiento físico. Está claro en el texto, está claro allí. No debería yo necesitar el comentario de Rashi para saber que Moshe está creciendo porque fue destetado, porque aquí lo dice. Y si nos vamos al versículo 11, dice, y sucedió que en esos días Moshe se hizo grande, salió de sus hermanos y vio sus cargas, y vio un varón misri que golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos, se voltó hacia uno hacia el otro lado y mató. Entonces acá no podríamos pensar, también se entiende, lo cita el Rebbe del comentario de Rashi a otra parashá, donde con Isaac, utilizando el mismo lenguaje de la Torah, se entiende que había una grandeza aquí, que se hizo grande Isaac, que fue destetado en un punto y que pues se hizo grande en cuanto a su jerarquía, en cuanto a lo que Hashem le permitió conseguir, su riqueza, todo esto. Entonces, basándose en estos dos versículos 10 y 11, Rebbe dice, yo no necesitaría aquí el comentario de Rashi, entre comillas, pero si el comentario de Rashi está, es por algo. El Rebbe no viene aquí a decir Rashi sobra, Haz Shalom, Dios no lo quiera. El Rebbe no viene a decir aquí que el comentario de Rashi está sobrando. Lo que el Rebbe está ayudándonos a pensar aquí es, bueno, yo no debería necesitar el comentario de Rashi, debería estar claro con el texto lo que está sucediendo aquí, que se desteta y crece, y que después crece en jerarquía, ¿ya? Pero si Rashi me trae el comentario, entonces debe ser por algo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Rashi? Eso es lo que el Rebbe está preguntando al inicio. Y además de eso, ¿por qué dice Baigdal Moshe? En el versículo anterior no hizo ningún comentario Rashi con respecto a Baigdal Ayelet, creció el niño, no hizo ningún comentario. Pero ¿dónde viene a comentar el Baigdal Ayelet? En este versículo, en versículo 11, donde dice Baigdal Moshe. ¿Y por qué Rashi empieza comentándolo? No solamente la palabra Baigdal, que es la que se repite, sino que también dice aquí Baigdal Moshe. Si miramos el texto en la parashá, dice Baigdal Ayelet y Baigdal Moshe. No se repite, sino solamente la palabra Baigdal, que se podía entender como que creció o se engrandeció en el segundo caso. Entonces Rashi debería comentar sobre Baigdal y punto, que es la que está repitiéndose. Pero no, Rashi viene y toma Baigdal Moshe, toma también el nombre de Moshe, y eso tiene una razón de ser. Ahorita lo vamos a aclarar. Pero además de eso viene y comenta, dice por qué, trae una pregunta, dice por qué, ¿acaso ya nos había dicho la parashá que Moshe había crecido? Dice la respuesta para entenderlo es que son dos tipos de crecimiento, y cita a Rabbi Yehuda bar Ilai, que dice, lo que dice Rabbi Yehuda bar Ilai es que el primer crecimiento se refiere a un crecimiento físico, es del versículo 10, y el versículo 11 se refiere a un crecimiento en jerarquía, ya que está dicho que Faraón lo nombró sobre toda su casa, ¿ya? Eso es lo que trae Rashi, y lo que el Rebbe ya dijo. Bueno, si Rashi está trayendo algo que aparentemente no es necesario, entonces debe ser por alguna razón.
y por qué Rashi lo trae de manera de pregunta, y sobre eso empieza el Rebbe a elucidar, a traernos respuestas, y vemos precisamente que no solamente podemos conformarnos con leer la literalidad de Rashi, sino que vemos que incluso en Rashi se puede hacer toda una drashá, todo un estudio del cual se pueden aprender muchas cosas, e incluso al final vamos a mirar qué nos enseña la Hasidut respecto a Moshe y todo esto. Entonces dice acá, el Rebbe empieza a aclarar un poco y dice, bueno, primeramente hay que tener en cuenta lo que dice el versículo 11. Sucedió que en aquellos días, o sea que está hablando de unos días específicamente, está conectado con otro relato. ¿Cuál relato? El relato del versículo 10. El versículo 10 dice, y Vaidal Ayelet, creció el niño, y se parecería que se está hablando de que fue destetado, como pasó con Isaac, parecería en ese momento que está hablando de que fue destetado y creció. Pero resulta que el Rebbe nos dice, bueno, en aquellos días, esto que nos dice el versículo 11 nos está queriendo decir que fue en los días que ya Moshe creció físicamente. O sea, versículo que dice, sucedió en aquellos días que Moshe creció, y al ser que esto está escrito yuxtapuesto, o sea, inmediatamente con el versículo que dice, Vaidal Ayelet, creció el niño, implica que el hecho que Moshe creció fue en esos días. ¿Qué días? Los días mencionados antes. O sea, ¿cuáles son esos días mencionados antes? Los días cercanos al momento en que el niño creció, o sea, del versículo 10. O sea que ya, vamos a decirlo así, desde el versículo 10 Moshe ya está grande, ya no es un niño. O sea, fue destetado y hubo un proceso de crecimiento. No fue como que se podría entender en el texto que fue destetado y fue llevado entonces a la casa de Faraón. No, de hecho aquí primeramente nos empieza a aclarar el Rebbe de que hubo un crecimiento después de que fue destetado, antes de llegar a la casa de Faraón. O sea, Moshe fue destetado en cierto momento cuando era necesario, y luego de eso su madre Yochebed siguió quedándose con él, siguió enseñándole, siguió criándolo, vamos a decirlo así, hasta que estuvo un poco más grande. O sea, no fue, entonces no sé, aquí primera cosa, cuando dice creció el niño, no tiene que ver con el destete, no tiene que ver con cuando dejó de amamantar de su madre, sino que realmente él dejó de amamantar y creció entonces. ¿Hasta qué edad? Hay varias opiniones, dice que tenía 5 años y otro dice que tenía 11, 12 años, como dice Midrash Tanjumá, que dice que Moshe fue sacado de 12 años de la casa de su padre. Entonces vemos aquí que hubo un crecimiento y ahora se empieza a entender por qué el versículo 10 dice creció el niño. Entonces no vemos aquí solamente que ella amamantó al niño, sino que lo tuvo con ella hasta que creció un poco más, hasta que tuvo una edad de 11, 12 años, como comentan el Midrash. Entonces, en esos días que creció, después entonces, en esos días Moshe se hizo grande, dice el versículo 11, y eso tiene que ver entonces ya con unas cualidades propias de Moshe, y precisamente tiene que ver con lo que dice Rabbi Yehuda Bar Ilai, que Moshe entonces fue nombrado sobre toda la casa de Faraón, ¿ya? Pero esto trae más preguntas, dice el Rebbe, trae más preguntas. Primeramente, Batia, la hija de Paró, manda a Moshe a que a que una nodriza, una mujer judía le dé de amamantar hasta que él pueda crecer un poco más. Y entonces eso se entiende, ese era el objetivo, llevarlo a que fuera amamantado. Pero ¿qué podemos decir entonces en los años en que estuvo creciendo en casa de Yochebed, en casa de su madre? O sea, que Batia también permitió eso, digamos, permitió no solamente que fuera amamantado, sino que estuviera tantos años en la casa de Yochebed. Dice el Rebbe, sí, y sí permitió. ¿Por qué? Porque su madre traía argumentos de que no era bueno, que el niño estaba creciendo, que estaba muy apegado a ella. O sea, elaboró una serie de argumentos para mantenerlo con ella todavía. Sin embargo, dice el Rebbe, esto podía servir hasta cierto punto, porque ya en cierto momento que Moshe creciera, ya sus argumentos ya no van a tener mucha validez, porque ya está siendo un jovencito.
me están enviando mensajes que no voy a eliminar porque no creo que es el lugar apropiado para hacer esos mensajes. A veces hay muchas estafas, muchas cosas, lastimosamente se aprovechan de estos medios. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, saludos a la señora Deifeni, y a Dorlis. Volviendo a nuestro tema, el Rebbe dice, bueno, Moshe creció al lado de su madre, hasta cierto punto, 11, 12 años, y de allí salió a la casa de Paro. Entonces, listo, entonces de ahí se entiende el versículo 10, Baidal Moshe, creció Moshe, Baidal Ayele, creció el niño. Y entonces, ahora la pregunta que hay es, bueno, ¿por qué se dejó tanto tiempo? Si se fue enviado solamente para amamantarse allá, para que creciera, fuera alimentado por una madre que estuviera precisamente amamantando, y su madre, Yochebed, buscó la manera con argumentos para tenerle un poco más de tiempo con ella, pero obviamente esto servía hasta cierto punto, porque de resto no se podía mantener a Moshe por tanto tiempo allí, ya estaba creciendo, ya era un joven. Sobre esto, entonces, dice acá el Rebbe, por lo tanto, siguiendo esa idea, no es posible interpretar que Moshe creció, o sea, el siguiente versículo que dice Baidal Moshe, alude a la grandeza jerárquica, porque no tiene lógica decir que en esos días en los que el niño creció, luego de haber sido destetado, Moshe haya crecido en grandeza jerárquica. O sea, lo que estamos diciendo que no podía ser un niño, entonces no podría ser así. Por eso Rashi explica que la primera vez la escritura se refiere a la estatura física y la segunda a su grandeza jerárquica. Es decir, la principal novedad de la interpretación de Rashi no se vincula con el crecimiento de nuestro versículo 11, la segunda, que vendría a ser la segunda vez en alusión a su grandeza jerárquica, sino la novedad aquí radica que la intención de la primera oportunidad de que la Torah dice que el niño creció, en el versículo anterior es su estatura física, o sea, lo que ya decía, él ya creció. En el versículo 10 dejan claro que él ya estaba grande, y como dije, en Midrash cita que tenía 11, 12 años. Entonces, lo cual cuando dice que el niño creció, significa que se vuelve más grande en estatura, literalmente, hecho que sucede recién varios años después del destete. Por lo tanto, queda claro que no fue inmediatamente después del destete que él fue llevado a Paró, sino que él se quedó con su madre, como ya decíamos. Y sobre todo el interrogante de por qué se demoró más tiempo, ya lo dijimos, su madre intentó con argumentos de que el niño estaba pequeño, que estaba acostumbrado a ella, mantenerlo un poco más con ella, y Batia, la hija de Paró, aceptó dejarlo ahí un poco más de tiempo. Pero cuando ya creció en estatura, ya se hizo grande, pues ya no tenía más opción que devolverlo a Faraón, porque ya sus argumentos no iban a tener validez. Ya un chico joven, ya 11, 12 años, pues ya es más independiente de cierta forma, y no puede, ya sus argumentos no tienen mucha fuerza. Entonces dice, aún así debemos entender, teniendo en cuenta que la hija del faraón quería tener consigo a Moshe, se entiende que Yochebed lo pudo retener solo mientras el pretexto antes mencionado era convincente, que al estar el niño fuertemente ligado y acostumbrado con la nodriza, para el niño era necesario quedarse con ella, cosa que sería aceptable hasta la edad de 5 o 6 años, según una opinión, o como máximo con mucho esfuerzo hasta los 11, 12 años, como dice el Midrash en Shemot Rabbah, que dice que a los 12 años Moshe fue sacado de la casa de su padre. Entonces, ¿cómo se puede pensar que Moshe de inmediato, al haber llegado a la casa de la hija de Faraón siendo tan joven, haya accedido a la grandeza jerárquica? Surge esta pregunta ahora. O sea, Moshe llega, un chico de 11 o 12 años, a la casa de Faraón, y ¿cómo puede ser que entonces le dan ahora esta grandeza jerárquica? Ya, si prácticamente es un chico que no ha vivido allí, ya no ha crecido allí. Entonces también surgen más interrogantes, dice el Rebbe. Listo, ya quedó claro de que él no llegó estando pequeño, cosa que desmiente mucho de las películas que hacen por allí, ¿no? De que él lo muestran pequeño en la casa de Faraón. No, en verdad ya creció con su madre, y eso explica muchas cosas, porque también está dicho que él conocía a Hashem. Cuando dice, por ejemplo, este versículo que mató a un egipcio, hay algunos comentaristas sobre el lado del Sod, de los secretos de la Torah, que explican que precisamente él utilizó uno de los nombres
divinos, uno de los nombres de Hashem, para matar al egipcio. Entonces no estamos hablando de alguien ignorante, estamos hablando de alguien que conocía mucho de todo lo que es la Torah y todo lo que es Dios, Hashem. Y eso tiene una explicación ahora. Es que fue criado hasta los 11, 12 años con su madre Yochebed, o sea, fue criado como judío. Y luego a esa edad es que entonces él va a la casa de Paró. Pero ahora surge otro interrogante, dice el Rebbe. ¿Cómo puede ser que ahora llega a la casa de Paró con 11, 12 años y de repente así Paró lo pone como precisamente como jerarca o como le nombra sobre su casa? Ojo, hay que tener en cuenta otra cosa. El nombramiento de Paró es sobre su casa, no sobre Egipto. O sea, él siendo joven no podía tener esa jerarquía, pero entonces la jerarquía que se le concedió es una jerarquía sobre la casa de Paró, lo cual tiene que ver más con un cariño, un aprecio, como el Rebbe lo va a explicar aquí. Y por eso Rashi continúa diciendo aquí, dice Rebbe, que la grandeza consistió en que el faraón lo nombró su supervisor sobre toda su casa. No se trató de una importancia y grandeza en un cargo con llegada global en los asuntos de índole monárquica del faraón, ¿ya?, sino una designación específica sobre los temas personales de la casa del faraón. Y ese tipo de grandeza y nombramiento puede darse si hay una razón para ello. Puede darse si hay una razón para ello, incluso en alguien muy joven, como vemos respecto a Yosef, que a los 16, 17, 18 años fue nombrado administrador de todos los asuntos de la casa de Potifar. Ojo, después fue que llegó a ser virrey de Egipto, pero lo que nos narra la Torah es que con esa edad tan joven era administrador de la casa de Potifar. O sea, acá se entiende un poco por qué, siendo tan joven Moshe, se le da ese cargo, porque de cierta forma es un cargo más como de cariño, de aprecio. Entonces aquí hay un cariño y aprecio de Faraón por él, y eso tiene que ver por el cariño y aprecio que él vio que su madre Batia, o sea, su madre adoptiva, tenía por él, que era la hija de él, la hija de Faraón. Entonces es un nombramiento más como por el cariño, aunque aparentemente no tenga las facultades para ser un monarca o algo así. Acá no estamos hablando de eso, estamos hablando que este tipo de nombramientos en los que se le pone como supervisor de toda la casa, no importa que sea joven, no importa que todavía le falte mucho por aprender, pero algo vio su hija, o sea, la hija de Faraón, en Moshe, precisamente en su grandeza, en sus cualidades, por lo cual tenía un cariño muy especial por él, y por ende Faraón también sentía un cariño especial por él y le puso como administrador, por decirlo así, de su casa. Y esto lo aprendemos también de Yosef, que también a una edad muy corta, por cariño, aún siendo un esclavo, fue llamado administrador de la casa de Potifar. Dice, en efecto, entonces, ¿cuál sería aquí la razón por la que Faraón nombró a Moshe para supervisar su casa a una edad tan temprana? Rashi lo alude al escribir del versículo la palabra Bagdal Moshe. Ahí está el punto de por qué, si miramos versículos 10 y 11 con los que empezamos hablando al principio, lo que se repite es la palabra Bagdal, creció, ya. Pero ¿por qué cuando Rashi va a comentar dice Bagdal Moshe? En uno dice Bagdal Ayelet, creció el niño, o sea, no dice el nombre. En el segundo versículo 11 dice Bagdal Moshe, creció Moshe. Y aquí tiene importancia el nombre Moshe. O sea, ahora se entiende por qué se da el nombramiento de Paró como ministro de su casa, entre comillas, o supervisor de su casa, porque esto tiene que ver con el nombre Moshe. Dice, por eso Rashi al comentó como Bagdal Moshe, creció Moshe, y esto aclara otra pregunta relacionada con esta palabra a simple vista. En este versículo la palabra Moshe está de más, porque el asunto, la discusión, o no la discusión, la dificultad que tenía Rashi era con la palabra Bagdal. Entonces Moshe aparentemente está de más, la palabra o el nombre Moshe está de más. Hubiera dicho solamente Bagdal y sobre esto comentar, pero aquí es coherente pensar que el versículo dice específicamente el nombre Moshe, porque al enfatizar y agregar cuando no es necesario
la mención de un nombre evidencia por lo general una cuestión de aprecio e importancia. Y esto hay que verlo solamente viendo el comentario de Rashi al comienzo de esta parashá, que se llama Shemot. Vamos a verlo un momentico, la palabra Shemot. Un segundo, con el comentario de esta sección, que la sección comienza diciendo Bael Shemot, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel. Dice aquí el propósito de dar con el propósito, o sea, con este tema. Escucha lo que dice Rashi. Dice al primer versículo de esta parashá, dice: a pesar de que la Torá ya había enumerado a los hijos de Israel, los hijos de Jacob, por sus nombres en vida de ellos, aquí los enumera de nuevo, ya después de que habían muerto, con el propósito de dar a conocer el aprecio que Dios les tenía, pues habían sido comparados con las constelaciones de estrellas a las que Dios saca y mete por número y por sus nombres, como se declara aquel que saca por número a sus legiones, a todos les llama por nombre. Entonces, cuando Rashi viene y trae en el comentario que pudo haber ser dicho simplemente Baigdal, Rashi viene y escribe Baigdal Moshe. ¿Por qué agrega el nombre? Dice, porque ya Rashi lo aclaró atrasito, al principio de la parashá, que un nombre define o da a entender aprecio. Hay que entender algo muy importante aquí. Por eso alude a la grandeza que nace del aprecio debido al cariño y la gracia que Moshe había generado en los ojos de la hija de Faraón, a punto tal de que fue como un hijo para ella, y ella logró que el Faraón lo nombre supervisor de toda su casa. O sea, no es fácil una persona que no ha sido criada en ese lugar, y mucho más que lo crió hasta cierta edad, como ya vimos, otra persona, pero para ella era tan preciado Moshe, lo quería tanto, veía su grandeza, sus cualidades, que para ella era como como un hijo. Y su padre, el padre de ella, o sea, el Faraón, veía esto también, y veía el aprecio que ella sentía por él, tanto que también sintió un aprecio, y entonces lo nombra supervisor de su casa. Entonces aquí vemos la influencia que tiene Moshe también, por la grandeza misma que Hashem le ha proveído, por sus cualidades, que está dicho, que ahorita vamos a hablar de eso, al nivel de la Hasidut, que nació circuncidado y que la casa se iluminó por la Shejinah, lo cual demuestra dos aspectos muy importantes de Moshe. El aspecto personal, o sea, de él mismo, desde sus cualidades personales, que nace circuncidado, que tiene una explicación. O sea, ya viene siendo un alma muy elevada desde el mundo del Silut, casi sin ningún tipo de obstáculo de la materialidad, como lo demás ocurre. Y por otro lado, vemos que la Shejinah iluminó la casa, tiene que ver cómo él influye también, o cómo Hashem le permite influir en los demás, como pastor que va a ser del pueblo de Israel. Por eso, aquí se entiende ahora un poco por qué, siendo que no fue criado y siendo que llegó un poco grande a la casa de Paró, es llamado supervisor de su casa, la casa de Paró, por el aprecio que sentía, que despertaba él también, tanto en su hija, en su madre adoptiva, Batia, como en Paró, que era su abuelo adoptivo, vamos a decirlo así. Entonces, por esa razón, algo parecido, dice, sucedió con Yosef, que al ser bien visto y apreciado por Potifar, lo nombró administrador general de su casa, sin importarle que era un muchacho hebreo y sin importarle que era un esclavo. ¿Ya? Y si el tema aquí es por qué se le da a alguien un cargo aparentemente para el cual no es apto, y todo tiene que o gira en torno al aprecio, el cariño que siente los demás por él, en este caso Paró y Batia, entonces se va a entender por qué Rashi cita a Rabbi Judá Barilai, del cual está dicho que era muy pobre, dice, incluso más pobre que los pobres. O sea, dicen que incluso cuenta que tenía una sola túnica para vestir, que incluso compartía con su esposa, o sea, era una pobreza extrema, la verdad. Pero aún así el César lo nombra a él líder en su momento, y precisamente, ¿por qué? Aparentemente no
no lo merecía, o sea, no podría estar un pobre de esa magnitud en un cargo tan importante. Entonces la razón de eso es precisamente por el aprecio que el César o que él despertaba hacia los demás, y hay una relación con eso, porque resulta que Rabbi Judá Barilai es uno de los que comenta en el Zohar la grandeza de Moshe. Él es uno de los que comenta que Moshe nació circuncidado y que Moshe, la Shejinah, o sea, la casa se llenó de luz, y Rabbi Judá Barilai es uno de los que viene a hablar de esto. Entonces se entiende ahora por qué Rashi, que normalmente tampoco cita a veces quien dice algo, aquí cita a Rabbi Judá Barilai. Entonces ahora se va entendiendo de que lo que el Rebbe planteaba al principio. El Rebbe decía, bueno, no entiendo por qué Rashi trae el comentario. O sea, aparentemente el comentario es superfluo. Se entiende del texto de la misma Torah que ya Moshe había crecido y que también creció en jerarquía. Entonces, dice, ahora se entiende por qué. Porque no solamente Rashi nos está enseñando aquí de los dos tipos de crecimiento, sino que nos está hablando de una cualidad de cualidades que son propias de Moshe, precisamente, que es un alma muy especial, que tenía la capacidad incluso de bajar la influencia divina hacia el pueblo como pastor, y que también tenía la capacidad de elevar al pueblo y conectarlo a su creador, precisamente con esa cualidad personal que él tiene de unión con Hashem a un nivel muy alto, que incluso su alma nació en este mundo en un cuerpo que no había que circuncidar. Entonces ahora se entiende más todavía. Dice, ¿por qué cita a Rabbi Judá Barilai? Porque Rabbi Judá Barilai también aparentemente no merecía o no estaba apto para asumir un cargo tan importante, siendo tan pobre, pero aún así el César le dio este cargo, y ahora se entiende el aprecio que tenía y que despertaba Moshe también en Paró y en Batia, que por eso a una edad muy, muy temprana fue puesto como supervisor de la casa de Paró. Es un nombramiento de cariño, de aprecio, que está relacionado con el nombre Moshe, del cual fue puesto incluso por su madre adoptiva Batia, y que tiene que ver con el hecho del esfuerzo que dice el Midrash que hizo, que hasta su brazo milagrosamente se alargó hasta que alcanzó la canasta donde estaba Moshe. Entonces ese es el aprecio tan grande que ella siente por él, y que, como quien dice, contagia también a Paró, y por eso es nombrado supervisor de la casa, pero también tiene que ver con las cualidades propias que Hashem puso en Moshe, y por eso desde antes de nacer él ya viene con esa misión de bajar la Torah al mundo, de ser pastor de Israel. Y esto vemos entonces la grandeza del alma de Moshe, tanto desde el aspecto personal único de él, es decir, estar circuncidado al nacer, como el aspecto de iluminar el mundo, influir en el mundo, como lo dice el Zohar, entonces, que la Shejinah iluminó la casa. Entonces vemos las dos cualidades importantes en Moshe, que están relacionadas con su labor a la que fue enviado a este mundo, una labor en la que requiere de él mismo un nivel muy alto de unión a Hashem, y eso se demuestra con la circuncisión, pero al mismo tiempo requiere una influencia positiva, un despertar, cambiar, elevar el mundo a un nivel como él lo hacía también, como está dicho desde que nació, que iluminó su casa, la casa de la Shejinah, fue iluminada su casa con la Shejinah. Entonces también aquí está la facultad de ser pastor, y nadie mejor que Moshe entonces para bajar la Torah al mundo, y nadie mejor que Moshe entonces para dirigir el pueblo a la Geulá, la redención de Egipto, por sus cualidades propias. Ahí dejamos por el día de hoy. No sé si tienen alguna preguntita de los que están en el chat. Gracias por asistir. Pueden compartir el video también con otras personas, otros grupos, en la medida que ustedes quieran hacerlo. Por el momento vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos a mirar un momentico aquí los comentarios. Ok, parece que no hay comentarios, está todo claro. Baruch Hashem. Si algo aprendemos también para nuestras vidas es precisamente lo que hablamos también en una transmisión pasada, y es que listo, de pronto nosotros no estamos al nivel de Moshe, tenemos muchas cosas que refinar, sin duda tenemos cosas que refinar, y ese es nuestro trabajo personal, pero también en la medida
que refinamos nuestras cosas, también podemos aprender de Moshe, porque cada uno tiene alguna chispa de Moshe, e influir en los demás, en el caso de nosotros los judíos, influir en nuestros hermanos judíos para acercarlos a la Torá. También, ¿por qué no?, iluminar a las naciones, ayudando a difundir las 7 leyes, como el Rebbe también impulsó todo esto, y poderle darle una guía, una orientación a todas las naciones, a las personas, los Hasidei Modolam, las personas justas de las naciones, para que también ayuden a propagar toda esa chispa, toda esa luz de la Torá. Entonces les deseo, gracias Jorge por las estrellas que envías, gracias a todos, que pasen muy bien, saludos a todos.